Grábenme, muchachos, estas son algunas de las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en la mañanera que el costo del Tren Maya ha incrementado considerablemente luego de que una reportera mencionó que el costo ha aumentado casi 3 veces más de lo estimado y justificó que esto se debe a la ampliación del proyecto. Afirmó que la ampliación fue a 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica. La construcción del aeropuerto de Tulum también se incluyó, así como los parques y hoteles que lo acompañarán. El diario español El País revela que los tentáculos de la red de corrupción de Genaro García Luna han alcanzado a Va por México, la coalición opositora a la alianza putrefacta de Claudio X González, conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Al menos 2 presidenciables de la alianza, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, el Chino Chong, quien fuera secretario de Gobernación de Peña Nieto y hoy plurinominal coordinador de los senadores del PRI, y el perredista Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tenía su oficina blindada, ¿se acuerdan? Bueno, que llegó, por cierto, al Senado por el PAN y que terminó como coordinador del PRD. Pinche cochinero. Pero bueno, estos encabezaban instituciones públicas que presumiblemente desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del secretario de Seguridad Pública del gobierno del panista Felipe Calderón. Nuevas evidencias en poder del periódico El País muestran que además la dirigencia del PAN otorgó un contrato adicional a la red empresarial. En total, el monto del dinero público pagado a García Luna entre 2013 y 2018 fue de más de 400 millones de dólares. Ya estaremos platicando más a detalle de esto. Arturo Beltrán Leiva cacheteó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del entonces panista Felipe Calderón, con quien mantenía acuerdos para la libre operación de su célula que pertenecía al crimen organizado, afirmó el periodista Ricardo Ravelo, quien citó a fuentes. Hay versiones, no lo dice la carta, pero esto lo reporté por fuera, de que Arturo Beltrán cacheteó a García Luna, lo llamó pendejo, dicen las fuentes que consulté, reveló el reportero. Los fiscales del caso contra Genaro García Luna buscan presentar pruebas y testimonios sobre presuntos sobornos a medios mexicanos como el diario El Universal para promover una imagen positiva de quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Los fiscales pidieron al juez Brian Cogan que permita presentar las pruebas y al testigo Héctor Villarreal Hernández, pero la defensa recuerda que el juez ya había decidido al respecto el verano pasado y en efecto hoy se sostiene, como se lo informé primero aquí en Sin Censura, de acuerdo a lo que publica el corresponsal de Vice News, Keegan Hamilton, no permitirá que se presenten pruebas de presuntos sobornos al periódico El Universal en este juicio contra Genaro García Luna. En el espacio institucional del diario El Universal bajo reserva se señala que ayer, en un oficio, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió al juez de la causa que prohíba el testimonio de un testigo colaborador del Departamento de Justicia que hablaría sobre presuntos sobornos por parte del exfuncionario a medios de comunicación, entre ellos a El Universal, documento que horas después fue retirado. Al respecto, la casa editorial considera que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Sí, chucha. Por ahora, de lo que sí hay testimonios documentales es de que El Universal mantuvo siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna. Una de ellas es que en 2011 El Universal ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia por un trabajo en el que se denunció el gasto millonario realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces bajo el mando de García Luna, para producir una serie de televisión con el fin de promover la imagen de la Policía Federal. Esta sí es una prueba, dicen en su defensa en el periódico El Universal, en referencia a la serie El Equipo que se publicaba, se transmitía en Televisa. La coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, revela que a la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, que declaró en diciembre de 2006, nunca le faltó dinero. Al margen del presupuesto de egresos de la Federación que cada año aprueba la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó por instrucciones del entonces presidente Calderón miles de millones de pesos en el periodo de 2007 a 2012 a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina Armada de México con el presunto objetivo de combatir al narcotráfico. Así revelan documentos de la Subsecretaría de Egresos. Ahora se tiene mayor certeza de que el gobierno calderonista siempre estuvo asociado con el cártel de Sinaloa por medio de Genaro García Luna, en aquel momento secretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente.
Los oficios forman parte de un amplio expediente obtenido mediante la Ley de Transparencia que da cuenta del traspaso de dinero público de una partida a otra sin avisar al Congreso, así como de sobreejercicios multimillonarios por ajustes internos mediante acuerdos de administración de fondos autorizados por el subsecretario de Egresos en turno, Ernesto Cordero Arroyo. ¿Se acuerda aquel que en algún momento era el Delfín, el elegido de Felipe Calderón para que lo sucediera en la presidencia? Dionisio Arturo Pérez Jácome, Carlos Montaño Fernández y Carlos Alberto Treviño Medina, respectivamente, mismos que supuestamente se hacían para atender situaciones de emergencia, urgencia y no prorrogables. En el caso del dinero para la guerra de Calderón destacan los acuerdos de administración autorizados por Hacienda para compra de equipo de espionaje y equipo bélico, cuando los secretarios fueron Ernesto Cordero, del 9 de diciembre de 2009 al 9 de septiembre de 2011, y José Antonio Mit Curibreña. ¿Se acuerdan de José Antonio Meade? El que era el candidato del PRI contra Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Él fue precisamente secretario del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre del 2012. Y sigo con más información. Representantes de los tres poderes del Estado mexicano emitieron reflexiones y posicionamientos este domingo en el marco del 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrado en el Teatro de la República en Querétaro, donde intercambiaron distintos mensajes en torno a la importancia y la vigencia de la Carta Magna. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que durante su administración, a través de reformas, ha tratado de devolver el humanismo original a la Constitución, pues durante el periodo neoliberal o neoporfirista no se respetó ese aspecto de la ley suprema. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en la mañanera al llamado al diálogo por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, y aseguró que debe haber respeto, pero que no son iguales. Y cito: tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes siguen apoyando a un bloque que no beneficia a las mayorías. Lo mismo en el Poder Judicial, pero como hablamos, esto es bueno y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios. Ayer lo dije, vamos a seguir impulsando la transformación en beneficio del pueblo, dijo el presidente. También en un tono sarcástico, nada más le faltó decir como Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo, el presidente dijo en la mañanera que le dio mucho gusto ayer ver que como estaba cansada la ministra presidenta de la Suprema, Norma Lucía Piña, o no quiso pararse. ¿Cuándo se había visto sentado un presidente de la Suprema Corte? Señaló con respecto a la actitud de la ministra. Precisamente Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un tuit señalando a la ministra presidenta de la Suprema, Norma Lucía Piña, por no respetar el protocolo durante la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución de 1917. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, alabó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de apoyos sociales a los más necesitados, precisamente en este evento. Y ya le decía, hay mucho que compartir con ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador también reveló que el entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, ofreció un acuerdo bilateral con México en lugar del TEMEC, pues no quería a Canadá. Durante una conferencia de medios por el anuncio de inversión del BMW Group en la planta de San Luis Potosí, habló sobre la importancia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien hoy, por cierto, está en su tierra, allá en Tabasco, para inaugurar este puente del que habló el presidente en la mañana, que se había prometido y que se cumple. Hoy se inaugura el puente. Vamos a ir en unos minutos precisamente hasta Tabasco, a ver si uno de los colegas que cubre el evento puede reportarnos desde Tabasco. Pero bueno, en estas noticias que le estaba compartiendo, Adán Augusto López Hernández critica sentencia de la Corte Interamericana de la prisión preventiva, una falta de respeto al Estado, dice el secretario de Gobernación, quien calificó como un despropósito y una falta de respeto al Estado mexicano la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la figura del arraigo y de la prisión preventiva. Y cito: es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y es faltarle el respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante
de que en este país haya estabilidad social, política y económica, dijo Adán Augusto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de la República que dé a conocer las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, que detalle en contra de quienes se giraron, qué delitos se les imputa y el número de identificación. El comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es uno de los eventos de la última década que ha indignado y consternado a la sociedad mexicana, por lo que se debe garantizar el acceso a la información. El Senado tiene el tiempo encima para nombrar a 22 magistrados electorales. Desde 2021, tribunales electorales de 17 estados de la República operan sin la totalidad de sus integrantes, ya que en el Senado se trabó ese año la elección de 18 magistrados, asunto que los coordinadores parlamentarios en el Senado tratan de resolver ahora, ya con el tiempo encima, dado que son quienes deberán calificar los próximos procesos en esos estados. El año pasado se acumularon 4 nombramientos más de magistrados locales, por lo que suman 22, además de 5 de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, la consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica Federal, Claudia Angélica, impugnó la decisión de un juez de distrito que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la senadora panista Xóchitl Gálvez, luego de que el Poder Ejecutivo Federal le negó el derecho de réplica en la mañanera. Estamos siguiendo para ustedes las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura.